Fíjate que la palabra de transición me evoca mucho a camino para poder llegar de un punto a otro. Me ha tocado ver cuando dos culturas se fusionan, dos empresas diferentes, para poder crear y surgir como una nueva compañía. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Neuron Business Media, donde el día de hoy tenemos la oportunidad de hablar con Eric Díaz, director de RH de Atento. Eric, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchas gracias por la atención y la invitación. No, gracias a ti. Quería empezar con una palabra que es muy importante y es el significado de transición. Fíjate que la palabra de transición, hablando de recursos humanos, me evoca mucho a el camino para poder llegar de un punto a otro. En mi experiencia, generalmente recursos humanos apoya en ese periodo de tiempo, tal vez de incertidumbre, para llegar a un estado futuro deseado. Eh, lo opuesto que me viene en mente a esta palabra es permanencia, en donde todo permanece igual, no cambia nada y se queda uno en el mismo estado. Entonces, eso es lo que evoca en mí esa palabra. Claro, y del proceso y de la transición hablamos mucho de éxitos, pero también tenemos que hablar de muchos fracasos y de áreas de oportunidades. Y me gustaría que nos compartas un poco alguna situación donde alguna estrategia de recursos humanos no haya funcionado. Sí, siendo memoria y justo con la palabra de transición, en mi experiencia profesional me ha tocado ver cuando dos culturas se fusionan, dos empresas diferentes, para poder crear y poder surgir como una nueva compañía. Hubo una en donde en mi experiencia de las cosas que no funcionaron correctamente al inicio tenían que ver con poco entendimiento tal vez de las diferentes culturas organizacionales de las dos compañías, de tal vez no tener el acompañamiento tan cercano con los líderes de las dos compañías y la otra, intentar hacer cambios inmediatamente y adaptar procesos y tecnología a la que podría ser más dominante en ella. El aprendizaje en esa primera etapa de esa integración te podrás imaginar que fue algo caótica y desastrosa porque los avances y los resultados que se tenían que obtener no estaban dando resultados. Y una de las estrategias que aprendí que me funcionó mucho tenía que ver con el dedicarle el tiempo para platicar con las personas, todo lo relacionado con el change management y poder identificar también los temores, las inquietudes, las expectativas de los equipos de trabajo y poder con comunicación clara, transparente, decidida, acallar muchos de los falsos rumores que podían llegar a existir o información incorrecta. Y también involucrarlos en la toma de decisiones de cómo debería llegarse al cumplimiento de un objetivo trazado. En la mayoría de las fusiones organizacionales no solamente tiene que ver el tema del costo, sino también el tiempo para poder proveer un servicio a los clientes. Y la tercera parte yo la identifico como poder hacer las cosas más simples. No todo tiene que cambiar en un mismo momento. En esa situación comprendí que llevar por esa transición dos tecnologías diferentes, por ejemplo, en la parte de recursos humanos que me tocó liderar, llevar dos procesos de recursos humanos era lo óptimo y era lo que más fácilmente podía ayudarnos a enfocarnos en lo más importante, básicamente. Claro, la comunicación se vuelve clave para entender de dónde viene el otro y de dónde vienes tú, ¿no? Igual vemos que ya tienes una larga trayectoria en recursos humanos, vienes de una empresa muy grande. ¿Y cómo fue este proceso de transición, de adaptar las formas de recursos humanos que ya venías trabajando día a día, que ya te habías acostumbrado al llegar atento, que pues tenían otras formas, está más enfocado al customer experience? ¿Cómo fue este cambio?
Fíjate que no fue complicado para mí, principalmente porque ya conocía Atento del pasado, ya había trabajado con Atento, era proveedor de MetLife donde trabajaba antes y sabía de su cultura, sabía de la gente, de cómo trabajaban y en algunos de los proyectos me tocó ver cómo funcionaba. Y al menos en México, MetLife comparado con Atento es más pequeño. Estamos hablando de que en ese entonces, por las líneas, diferentes líneas de negocio, te diría, eran aproximadamente como 3,000 colaboradores contra 18,000 en 2015 cuando llegué a Atento. Y evidentemente el enfoque muy diferenciado respecto a la atención y el enfoque al cliente. No me costó tanto trabajo esa parte, fue más sencilla para mí. Lo desafiante fue el gran volumen de las operaciones, el dinamismo para poder resolver y actuar de manera muy rápida y eh, algo que me ha permitido Atento es estar más cerca de nuestros clientes. Y eso ayuda mucho en la perspectiva de todo mi equipo, incluyéndome a mí mismo, en el enfoque de recursos humanos hacia dónde tiene que dirigirse y el impacto de las iniciativas, de los programas, procesos que se hagan, que tienen que ver sí al cliente interno, que son todos nuestros colaboradores, pero también enfocado a cómo impactamos a los clientes de nuestros clientes. Claro, nos cuentas de pues, que no, que fue muy fácil este cambio y pues constantemente tenemos cambios en las formas de gestión, las formas de contacto humanas, las formas de tecnología. ¿Qué tanto ha cambiado la forma que se gestionan los recursos humanos en tu trayectoria profesional? Es yo creo que de lo que más ha cambiado. Eh, Cuando inicié mi trayectoria profesional, déjame decirte tres cosas que han cambiado radicalmente. Una de ellas tiene que ver con el uso del papel a la tecnología. Cuando iniciaba toda la comunicación que existía internamente, se tenía que elaborar con memorándums muy formal, en papel, y se entregaba en papel, recibía la respuesta en papel y te puedes imaginar que no recibía la respuesta instantánea como hoy estamos acostumbrados a recibirla. Ese es un cambio. La otra, tema de cuál es el rol de recursos humanos. En esa época me tocó ver que recursos humanos estaba más enfocado a la parte que hoy conocemos como la parte dura de nómina, administración de personal, lo relacionado al control contable, pero no a lo relacionado a talento, desarrollo, incluso la atracción y retención de talento. Era muy pequeño, muy incipiente en mi experiencia. Y la tercera cosa que ha cambiado significativamente tiene que ver con cómo es la participación de recursos humanos dentro del propio negocio, no como un área separada, como un ente que solo proporciona un servicio administrativo o de soporte, sino también participar en las decisiones estratégicas, ayudar, asesorar y fungir más como un business partner, acompañando de la mejor forma las decisiones que se toman a favor de los colaboradores, a favor de la empresa en un proceso ordenado y con ayuda. Justo. Y para esto pues ha habido mucha ayuda de la tecnología, del internet. ¿Están implementando alguna forma de inteligencia artificial para llevar los procesos de contratación, de análisis de personal? ¿Cómo se enfocan hacia qué tipo de perfil quieren buscar? Les llegan miles de CVs diario. ¿Cómo van filtrando esta parte y cómo han integrado la inteligencia artificial en su modelo? Sí, hemos hecho cambios significativos para apostar por la tecnología y hacerlo de forma incremental. Uno de los principales cambios tiene que ver con la inteligencia artificial, apoyarnos con los chatbots. Y déjame darte algunos datos importantes del dinamismo y la velocidad. En el pasado, efectuar el proceso de contratación era de
mucho tiempo y solamente en un horario laboral, por decirlo así, porque esperabas la respuesta de un reclutador o esperabas la respuesta de recursos humanos. Hoy el primer proceso de contactación, si estás interesado en trabajar con nosotros, una vez que hacemos la publicación en redes sociales, por ejemplo, lo puedes hacer a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier día. Y en ese momento, si te interesa, puedes tener respuesta de un chatbot que va a contestarte preguntas como de qué trata la posición, qué es lo que vas a hacer, dónde está localizado, qué es lo que necesitas o qué es lo que está pidiendo la compañía respecto a tu experiencia, tu interés para poder hacerlo. Y eso puede suceder en la madrugada si estás interesado en hacerlo, como hoy hemos identificado que muchos de los aplicantes lo hacen. Entonces, si estás muy interesado, dices, oye, quiero agendar una cita. La programación y la agenda de la cita lo hace el chatbot. Cuando llega el reclutador en la mañana a laborar, ya tiene los postulantes interesados, prefiltrados, que ya quieren poder pasar a la siguiente parte. En esto es muy importante, aún conservamos esta parte humana, pero todavía no de contacto visual o presencial, sino todo a través, por ejemplo, de WhatsApp, que es como hoy los candidatos es, quiero que me contestes, quiero que me des la información, pero todavía no estoy preparado para que tengamos un contacto. Y a partir de ahí hay más información, les mandamos ligas incluso para que puedan hacer pruebas psicométricas y que pueda avanzar en ese proceso. Si estás muy interesado, imagínate un domingo en la muy noche y el lunes en la madrugada, estás muy interesado, el lunes agendas tu cita, haces tus pruebas psicométricas, tienes toda tu documentación en orden, que es la general que se pide de tu comprobante de domicilio, tu identificación, comprobante de estudios, etcétera. Lo pasas. En ese momento puedes llegar a tener ya una oferta para poder trabajar con nosotros y comenzar el siguiente plan o programa de onboarding. Nuestro proceso está diseñado para que tarde completo 2 horas y media. Qué locura. ¿Y cuáles son estas habilidades que van destacando? Ya sean habilidades técnicas que buscan para un puesto, que esas son más definidas, pero qué habilidades más suaves, más de experiencia, está buscando atento, que pues las van destacando. Hay dos cosas que hacemos. En esta identificación de las pruebas psicométricas, evaluamos a los candidatos y evaluamos, más allá de las habilidades y competencias, también la parte de enfoque al cliente, soporte, venta. Es muy común que nos pasa de que hay candidatos que nos dicen, yo quiero ir a atención y servicio al cliente, pero identificamos que en las pruebas salen muy bien o altos o arriba del promedio en venta, venta consultiva, por ejemplo. Y muchas veces los candidatos no lo saben, que tienen las habilidades, competencias para poder hacerlo. Y es ahí la labor del reclutador que se acerca y le dice, oye, saliste muy bien en tu evaluación, tengo mejor esta posición que de acuerdo a las evaluaciones que hicimos, haces un mejor match contra esa posición. La mayoría de las veces es como sorpresa de, no, a mí me han dicho que no soy bueno para ventas, yo nunca he vendido nada. Las pruebas que elaboramos están más relacionadas para poder evaluar justo lo que tú dices, las competencias, evaluar también el conocimiento y para qué son buenos. Esta labor de convencimiento es, las pruebas nos dicen eso, te recomendamos que apliques para ello, opta por ello. Una vez que lo conocen, ven cómo es el esquema de alguna de las campañas que tengamos, existe ese interés, porque además es natural, es genuino, es la parte de la personalidad que cada uno de nosotros tenemos, que no se puede ocultar o que no se puede aprender en algún lugar, así es como somos. Y de igual forma, cuando hay candidatos que nos dicen, oye, yo soy muy bueno vendiendo, etcétera, y las evaluaciones sale que es muy bueno, pero para atención al cliente hacemos una entrevista a mayor profundidad para poder identificar si su experiencia, que puede ser más bueno en ventas, ha sido más por su trayectoria, usos o costumbres, o porque efectivamente tiene mayores habilidades que pueden ser transferibles en sus competencias del conocimiento en ventas a servicio de atención al cliente. Claro, ahorita que me comentabas de
oye, pues yo estoy aplicando a experiencia y atención al cliente, pero me estás diciendo que en ventas, nunca he estado en ventas. ¿Cuál es el proceso de capacitación, de adaptación que van llevando para que pues, los lleven de la mano y pues tengan un rol bueno y que su curva de aprendizaje no sea tan larga? Muy buena pregunta y muchas gracias por destacar esta parte. Nosotros, todos los eh, ejecutivos que van a tener atención, ya sea para venta, soporte o para venta incluso, todos pasan por un proceso de onboarding y déjame dividirlo en tres grandes etapas. La primera, identificamos que poder llegar atento es, necesitan saber quiénes somos, qué hacemos, cuáles son nuestros principios, nuestros valores, nuestra filosofía, y no solamente llegar tal vez al segundo o tercer día con algo más técnico. Lo primero les decimos quiénes somos, qué hacemos y cuáles son los principales valores que nos identifican y que nos unen. La segunda etapa tiene que ver con cosas ya más específicas, pero déjame explicarlo en términos generales. Imaginemos que hay alguien que va a dar atención a un cliente, pero en un producto financiero. Estarás de acuerdo conmigo que en la escuela no nos enseñan sobre productos financieros tan a detalle. Cómo se utiliza una tarjeta de crédito, un crédito personal, cuáles son los principales conceptos que se utilizan cuando hablamos de una tarjeta de crédito o un crédito, desde tasas de interés, que es un interés moratorio, etc. Todo eso enseñamos y lo explicamos a cada uno de los candidatos desde el día 2 o el día 3, de acuerdo a la programación que se hace. Hemos identificado que es muy importante, si no, no van a poder dar el máximo de de la atención que vayan a brindar si no tienen ese conocimiento inicial. La tercera etapa, y que pasamos por un proceso además de evaluación y de certificación de ese conocimiento para tenerlo homologado. Y la tercera parte tiene que ver con el acompañamiento. ¿Ya sabes quiénes somos? ¿Ya sabes qué lenguaje común utilizamos? ¿Ya estás familiarizado con los productos, de lo que se trata? Ahora necesitas ponerlo en práctica. Y ese proceso formativo incluye desde esta operación controlada, en donde cada uno de los candidatos está acompañado por un formador, por su líder, y le ayuda para, no solamente es, ya viste cómo se vende, sino te acompaño y te asesoro para que hagas tu primer venta. Cuando tienes que atender a un cliente, de igual forma, lo puedes ver teóricamente, pero ya en la práctica es difícil y complicado porque todo sucede en muy poco tiempo y eso requiere práctica y acompañamiento. Y eso es algo que Atento hace muy bien desde todo el proceso de atracción, selección, hasta que ya tienen una práctica en la operación controlada. Claro, me resalta mucho la parte de la capacitación financiera. Son temas que cualquier empresa tiene que tener dominados y que me gustaría saber qué tanto se da esta relación para que los clientes les pidan, oye, necesito que me implementen en el sistema una cuestión de factoraje, una cuestión de líneas de crédito, anticipar mis flujos. ¿Cómo van desarrollando toda esta parte de que, oye, pues yo soy de ventas, pues no soy financiero? Correcto. Algo que también Atento ha destacado es que ha invertido mucho en Data Analytics. Tenemos un sinfín de información que se procesa en las miles de llamadas, correos, chats que atendemos para los clientes de nuestros clientes y damos respuesta y atención. Y con toda esa información hemos identificado que pueden llegar a existir tendencias, mejores prácticas, aprovechamiento, justo esto que estás comentando. El asesoramiento consultivo hacia nuestros clientes y hacia potenciales clientes tiene que ver con esto. Tenemos la capacidad y el detalle para poder identificar tendencias de consumo,
poder potenciar más la venta de un producto por comparativa incluso de la atención que se puede estar dando en algunas otras sucursales, e incluso ayudar para que puedan tener alertas sobre en su línea de producción y en su eh, cadena de distribución, optimizaciones de tiempo para poder garantizar no solamente que estén disponibles en Anaquel los productos disponibles, sino también incrementar o incentivar las ventas. Todo este análisis general, micro, para proponer soluciones para que incrementen la venta, disminuya la insatisfacción de los clientes, toda esa información que fluye de manera en tiempo real, constante. Atento ha invertido mucho la, en el análisis de los datos para convertirlo en información valiosa para nuestros clientes y que les ayude a tomar las mejores decisiones. Hemos tenido varias historias de éxito en donde hemos acompañado justo en este proceso de identificar de si cambias o mejoras en asesoría a clientes este proceso, lo conviertes totalmente digital, eliminas autorizaciones, centralizas y conviertes este proceso más de autoservicio o de forma autónoma, puedes mejorar o incrementar la eficacia para el incremento de créditos, por ejemplo, 10, 15 o 20%. Hoy día se ha hecho, hay varias historias de éxito al respecto. Claro, ahorita me comentas mucho de cambios, de eficientar los procesos. El tiempo es el recurso más valioso de cualquier empresa y este recurso lo tenemos que eficientar. Me gustaría retomar un poco hacia tu gestión en recursos humanos. ¿Cuál ha sido alguna innovación que resuene, que te acuerdes que haya sido muy importante para la gestión del equipo? Me vienen a la mente dos que destacaría muy importantes y relevantes. En 2022 recibimos el premio por el IMT como mejor marca empleadora por el proceso de firma digital. Y ese fue un cambio significativo que impactó muchas áreas de recursos humanos, impactó a colaboradores e impactó a candidatos. Antes el proceso de contratación lo hacíamos en papel y cada candidato tenía que venir, firmar, cada representante de Atento tenía que firmarlo y ya se imaginarán el lío para poder administrar, gestionar, archivar y tenerlo todo en tiempo y forma. Cambiamos ese proceso, se volvió digital y ahora, haciendo el ejemplo, si estabas interesado para trabajar con nosotros en la madrugada, en la tarde ya tienes tu proceso de aceptación, en ese momento en tu teléfono celular puedes como candidato firmar tu documento de contratación, por ejemplo. Y el responsable de recursos humanos puede también autorizar y firmar, sin necesidad de imprimir. Esto nos ayuda mucho porque no dependemos de una ubicación física, le da la confianza también a los candidatos y a los colaboradores sobre el proceso de administración y la gestión interna, que en un principio hubo resistencia, hoy la resistencia sería quitar ese proceso y volver al papel, porque facilita los tiempos, te olvidas de estar identificando qué es lo que me falta. Ese es uno. El otro que yo destaco tiene que ver con los grandes cambios que a lo largo de los últimos años se han hecho en el proceso de atracción y selección, con la implementación de herramientas de inteligencia artificial, de los chatbots, pero además de cómo el equipo de reclutamiento ha hecho campañas innovadoras integrando las actividades y la gestión que nosotros hacemos en nuestro día a día. Déjame ponerte un par de ejemplos. Tenemos concursos de colaboradores de talento, por ejemplo, y hacemos las transmisiones en vivo en nuestra página de Facebook de Atento a tu Talento. Y eso nos ha servido también para romper esa capa de vean lo que somos, cómo es nuestra cultura. Puedes tú estar siguiéndonos, puedes estar o no interesado, pero empiezas a conocer más de nuestra cultura y de cómo lo hacemos. Eventos de ganadores también los transmitimos. Hacemos regularmente nuestras ferias virtuales en donde
Hay también muchas historias de éxito de personas que no necesitan salir de su casa y tienen una oportunidad de trabajo totalmente digital para trabajar con nosotros acá. Y esa integración de inbound marketing nos ha ayudado a mejorar la imagen que nosotros tenemos, porque tal vez no somos una marca tan reconocida en mercado, menos que estés en el sector, como otras tienen en el mercado. Claro, a la hora de eficientar los procesos y reducir los tiempos, recursos humanos se queda con más tiempo de hacer otras cosas. ¿Cuál se ha vuelto al día de hoy el enfoque principal que le están dando más tiempo en esta área de recursos humanos? Como hemos vivido un proceso de evolución, no me dejarás mentir que cada vez que pasa el tiempo, las cosas que en el pasado sucedían se espera que sigan sucediendo bien. Se espera que sigamos pagando adecuadamente, que lo hagamos en tiempo, que mantengamos un control de la información financiera precisa y correcta. Eso yo te diría, se espera que lo sigamos haciendo, con la demanda de tiempo y esfuerzo que eso significa. Por el otro lado, todo lo relacionado a implementar nuevas tecnologías, nuevos procesos y estar en la vanguardia o empujando para abrir camino para ello. Hay cosas que hemos hecho en los últimos años como crear nuestro plan de diversidad, equidad e inclusión y fortalecer mucho la cultura organizacional en torno a ello. Hemos mejorado todo lo relacionado a experiencia a los colaboradores, Employee Experience, para poder no solamente difundir lo que hacemos, sino tener la voz de ellos para que influya en las decisiones que tomamos para poder ayudar en la atracción y en la retención de colaboradores. Todo eso es de alguna forma lo que se espera que hagamos en un cambio de transición de seguir adelante, optimizando, mejorando. Yo te diría que el foco un poco más adelante tiene que ver, que es lo que muchos colaboradores y líderes, cuando hicimos la planeación estratégica para 2024, nos decían, está relacionado al tema de oportunidades de desarrollo y de crecimiento. Y aquí hay dos enfoques. Uno es, no es que no existan esas oportunidades, sino que tenemos que ayudar y dar el soporte interno para que abran camino y abran y accedan a esas oportunidades. Hoy ha sido uno de los enfoques. La otra tiene que ver con la administración eficiente de nuestros propios recursos y estar más a la escucha de lo que todos nuestros colaboradores nos dicen para poder guiar de mejor forma la estrategia de recursos humanos. Claro, ahora tocabas un tema importante que es el enfoque a la diversidad, a la equidad, al entender los contextos de la gente, de los que se van integrando. Y también empieza a sonar toda esta parte de los beneficios y las prestaciones más flexibles. Ya no todos van hacia el mismo camino, algunos tienen unas necesidades diferentes a otros. A unos si les das un coche te van a decir, oye, yo no necesito un coche, a mí dame esta otra cosa. ¿Cómo han ido manejando esta parte o tienen planes de empezar a implementar los beneficios flexibles? Y también cuáles son los retos de una empresa con más de 12,000 empleados para tener los beneficios flexibles. En mi experiencia profesional, cuando se hablaba de los beneficios flexibles hace más de 12, 14 años, que tal vez es cuando eh, identifico que estaban más en boga y más en discusión, me tocó conocer algunas historias de empresas que lo hicieron de forma más agresiva. Y agresiva me refiero a flexibilizar mucho, flexibilizar conceptos de prima vacacional, de aguinaldo, de los de planes opcionales o incluso de algunas de las prestaciones como despensa, restaurante, carro, gasolina, etcétera. Y quienes solamente lo hicieron tal vez con uno o dos conceptos para poder decir, ya flexibilicé o tengo beneficios flexibles. Nosotros hemos preguntado, yo, yo te diría que el tema de la adopción de beneficios flexibles tal vez no es algo que la gente hoy lo tenga
como su prioridad número uno. Algo que nos dicen a nosotros es, prefiero tener flexibilidad en mi trabajo. Mi flexibilidad puede ser más relacionada a mi horario. La mayoría de los colaboradores que están en Atento tienen un promedio de edad eh, de los 23, 25 años y que muchas de las veces están estudiando todavía. Valoran más el tema del tiempo, como tú decías hace rato, como uno de los activos más importantes. Otras cosas que valoran es no solamente el tema de la confiabilidad y de la confianza en el lugar donde trabajan, la camaradería con sus colaboradores y el ambiente de trabajo. Tiene un peso mayor que poder flexibilizar tal vez eh, otros beneficios. Y hemos trabajado con algunos partners que han tenido retroalimentación de mejores prácticas, de cómo han implementado beneficios flexibles y al menos lo que yo he podido ver es que tal vez no funciona o no ha logrado funcionar como en algunos otros países en donde puede estar más avanzado el tema de la adopción. En México creo que en este momento seguimos valorando más el tema de flexibilidad, el tema de horario, sobre el trabajo en sitio también, trabajo remoto, y más por lo que vivimos en los últimos años con la contingencia sanitaria. Eso yo identifico que es de lo que tiene más peso y evidentemente al inicio de una trayectoria profesional el tema de lo más duro como la compensación en salario, bonos, etcétera, hoy tiene una mayor preponderancia. Claro, y hablando en tiempos y la flexibilidad, pues, las nuevas generaciones es lo que están pidiendo. Y también mucho de lo que se está viviendo en las nuevas generaciones, que ya se viene con todas las generaciones, pero ahorita hay más conciencia, es de la salud mental. Y cómo se debe abordar un tema de salud mental en la organización, si el trabajo es en línea, si el trabajo es presencial, qué tanto tiene que existir esta flexibilidad, esta red de apoyo en una empresa. Sí, totalmente. Tiene que existir flexibilidad, le sumaría empatía y tiene que existir soporte y red de apoyo. El trabajo que cada uno elabora eh, en atención a clientes, en ventas, cobranza, tiene sus retos y es muy demandante. Y es necesario también dar los espacios para ello. Una primera parte que yo destacaría tiene que ver con los líderes y también con este sensibilidad y empatía son nuestro primer frente para poder identificar, que muchas veces se platica, se identifica con nuestros propios compañeros que trabajamos y vemos a alguien que tiene un comportamiento diferente que llama la atención, lo primero que hacemos es, ¿estás bien? ¿No te encuentras? Esa primera red de apoyo que es parte también de lo que nos identifica es muy importante. Lo otro es ha estado ya más en discusión más abierta el tema de la responsabilidad sobre la salud mental y también la necesidad de ayuda sin importar el género. Estas discusiones hoy día se están dando de forma más abierta y más allá de cómo fuimos educados o de el contexto en el que nos desarrollamos y vivimos, es muy importante prestarle atención. Y la tercera parte es cómo la compañía también con la información, con los elementos que se pueden dar, se pueden hacer cosas importantes. Déjame destacarte tres cosas. Uno, nosotros damos cumplimiento a la NOM 035 para poder identificar riesgos psicosociales, aplicamos el cuestionario que viene en la propia norma y ese es el primer mecanismo formal que tenemos para identificar si en un área existe un foco rojo para poder accionar y poder ayudar y proporcionar ayuda, no solamente con lo que marca la norma, sino también con genuino interés para poder solucionar. Segundo, tenemos un equipo de motivadores. Este
equipo está en los pisos, está en la operación y con apoyo de los líderes hacen pausas. Y no solamente pausas activas para desestresarse, sino también para divertirse. El comité de dirección, por ejemplo, cada martes que tiene sesiones en cada uno de los sites de forma móvil, participa también de ello. Y más de uno me ha dicho, oye, agradezco que tengamos esta pausa en donde mi mente se fue a otro lado y no solamente en cuestiones de trabajo. Y esta pausa en donde todos convivimos, somos iguales, interactuamos por 10 15 minutos, me ayuda a refrescarme. Pareciera como muy sencillo, pero yo te diría, es algo que hemos identificado que está en nuestro alcance, que podemos influir y que no solamente ayuda en el clima laboral, sino también para poder identificar que los motivadores lo hacen muy bien, casos en donde hay algo que alguien necesita soporte y necesita ayuda. Y lo otro con la información que Atento genera sobre temas de desbordes de llamadas, cuando hay casos críticos, etcétera, si es a través, por ejemplo, del equipo de negocio, de los líderes de recursos humanos, los business partners, y son los primeros que identifican y nos dan la información para decir, oye, aquí tenemos que hacer algo porque está generándose un problema. Y si hay un genuino interés para poder ayudar, solucionar los problemas que puedan existir. Claro, y además de estas dinámicas que se generan, que pues cubren un espacio mental diferente en Sí. el espacio de trabajo, ¿cómo le comunicas a un empleado que el decir, oye, tengo ansiedad, tengo depresión, no va a ser un foco rojo para decir, ah, no, creo que hay que sacar a esta persona del equipo porque ya no No, está funcionando? sí, no. Hay diferentes situaciones, cada una, yo te diría, a veces el canal más cercano con el que puedan llegar a tener, te comparto algunos, es incluso con su reclutador, que fue el primer punto de contacto con Atento. Hay veces que se acercan con ellos, a pesar de que ya pasaron varios meses, que tienen una antigüedad en la compañía, es su primer punto de contacto. Y piden asesoría de, oye, tengo esto, ¿cómo me pueden ayudar? Ellos generalmente los canalizan con el business partner. El business partner también es el de recursos humanos que recibe esa información e identifica. Hay contactos también con el propio líder y si no puede manejar la situación, nosotros acompañamos. O en los casos en donde llegan con enfermería directamente y no necesariamente por un tema que hayan identificado por depresión o por algo. Nuestros enfermeros tienen forma de poder identificar, hacen un cuestionario y con su experiencia también hemos recibido recomendaciones, asesoría de poder ayudar. Eh, no en todos los casos nos ha facilitado, no todos los casos son sencillos. Hay personas que son más extrovertidas que otras, que no permiten tal vez apertura para poder hablar de estos temas. Todavía existe cierto prejuicio, cierto tema en donde puedan tener alguna inquietud de que, oye, va a pasar esto y me van a despedir, etcétera. Nosotros no aplicamos alguna sanción, discriminación al respecto. Tenemos publicada y hecho de dominio público en Atento sobre nuestros temas de diversidad, equidad, inclusión y para prevenir y erradicar la discriminación. Entonces, nosotros invertimos mucho en proporcionar las herramientas para ello, pero sí aún falta eso y es también de la identificación de cada colaborador que hace al respecto. Claro, qué interesante tocar temas que pues, igual hace 20 años o incluso menos no se Sí, estarían hablando no, tanto. Toda la entrevista, si hace unos 20 25 años me dijeras, oye, ¿de qué va a hablar una entrevista de recursos humanos? Dirías, esto no tiene nada que ver. correcto. Me gustaría escuchar tu opinión sobre hacia dónde va a corto o mediano plazo la gestión de recursos humanos, cuáles van a ser las nuevas tendencias de gestión y cómo las empresas van a empezar a implementar nuevas formas. Sí. Yo creo que la gestión de recursos humanos va a evolucionar en solucionar muchas de las cosas que hoy todavía requieren la intervención humana y no la necesitan. Por ejemplo, en este proceso de reclutamiento que te comentaba, toda la primera parte que hemos optimizado no necesita de un humano para que lo desarrolle.
Yo creo que el talento de recursos humanos y su aportación de valor tiene que ver con eh, identificar y platicar con las personas para con la ayuda de la herramienta de tecnología, de un chatbot, etcétera, poder perfilar y poder hacer mejor su trabajo. En la parte de proponer y ser más un coach de desarrollo de carrera y de facilitar este proceso de permanencia y desarrollo dentro de la organización, pienso que el enfoque está por ahí. Y todo lo relacionado a poder proveer de forma anticipada tendencias, información para poder atraer, para poder mejorar temas de clima y ayudar a los líderes en la organización a mejorar su desempeño y el de sus propios reportes, pienso que por ahí va más el enfoque. Y ojo, todo eso es con todo lo que ya hoy hace recursos humanos tradicionalmente en las organizaciones, ¿no? Seguir pagando bien, hacerlo correctamente, poder identificar mejores tecnologías para hacerlo, eh, estar al frente para dar cumplimientos legales y normativos, de poder incluso hacerse cargo de los temas de cumplimiento, ética, etcétera, al respecto. Claro. Y para retomar un poco, como veníamos empezando la plática y ya también ir finalizando, me gustaría escuchar si ha habido de tantas entrevistas que has tomado, de tantas conversaciones que has tenido, si ha habido alguna pregunta o alguna entrevista que ha destacado o que has dicho, esto me cambia el panorama y me pone a pensar hacia algún cambio. ¿Te resuena algún caso en específico? A lo largo de mi trayectoria me ha tocado entrevistar y que me entrevisten, más en el tema, por ejemplo, de evaluación de candidatos, por ejemplo. Y muchas de las que he aprendido es entrevistando candidatos que se convierten en colaboradores. Eh, Recuerdo varias de ellas, principalmente porque a través de entrevistar personas, a través de platicar con ellas, algo que he aprendido es a preguntar más, a eliminar paradigmas o sesgos inconscientes, que eso, al menos en mi caso, ha sido más en la práctica, y poder escuchar eh, a las personas sobre sus anhelos y sus deseos. A lo largo del tiempo he visto que no se puede enseñar a alguien servicio al cliente, por ejemplo. Le puedes dar técnicas, pero seguramente te ha tocado ver personas que traen en su propia naturaleza el tema de ser muy amables, muy empáticos, etcétera. Puedes enseñar técnica en otras cosas, pero eso yo te diría es muy complicado. Hay quienes les encanta enseñar, por ejemplo, tienen muy buenas habilidades natas de pedagogía. Esas habilidades de cuando llegas a un salón y seguramente recordarás algún profesor de la calidez, etcétera, eso no se puede enseñar. Puedes enseñarle la técnica, conocimientos técnicos, etcétera, pero eso no. Esas yo te diría las que más me han marcado. Algunas de las personas que entrevisté a lo largo del tiempo me ha tocado volver a verlos y están ocupando la posición que anhelaban y que deseaban y que a través de esa entrevista pude tal vez conocer. Esas yo te diría que son las que más me han marcado. Qué increíble escuchar esto. Nos deja muchísimo conocimiento esta plática y no solo de la cuestión de recursos humanos, sino para cualquier empresa para entender qué se está haciendo, cuáles son las formas, cuáles son los esfuerzos que se están haciendo internamente para que cualquier colaborador tenga mejores formas de trabajo. Y es muy importante hablar de estos temas. Me gustaría que ya para finalizar nos dejes algún mensaje que le des a las nuevas generaciones o a nuestro público. Gracias. Algo que últimamente he escuchado mucho tiene que ver con el miedo a la tecnología, miedo a inteligencia artificial, miedo a lo que vendrá, viéndolo en términos tal vez muy negativos de van a desaparecer trabajos, van a desaparecer empleos y una vista muy pesimista de ello. Lo he escuchado en
foros en los que he estado, de algunos colegas que también reciben esa información, o cuando me ha tocado que queremos adaptar una nueva tecnología para hacerlo. Hemos vivido muchos cambios. Hay un par de fotos que me gusta mucho ver de vez en cuando. Tiene que ver en la Quinta Avenida de Nueva York, 1900, y en esa foto solamente hay un auto y el resto son caballos con carruajes. 13 años después, mismo lugar, Quinta Avenida, Nueva York, es lo opuesto. Solamente hay un caballo con carruaje y todos son autos. Y eso sucedió en 13 años. Un cambio enorme en muy poco tiempo de nuestra historia como humanidad. Vimos también el cambio que generó Internet, tal vez tú no porque estuviste todavía muy joven en ello, sí, pero a mí me tocó vivirlo y que existían esos mismos temores, en donde van a robarte la identidad, eso es solamente para el crimen, no va a funcionar, ¿cómo crees que vas a poder hacer una compra por ahí? Te van a robar tu dinero, y muy pesimista sobre ello. El mensaje final al respecto es identificar, es algo que queramos o no queramos, está sucediendo. Y la mejor forma de adaptarse a ello es ser un early adopter, conocer cómo funciona y en la posición en la que estemos, tenemos que identificar qué es lo que va a cambiar. La forma en como hoy lo hacemos no va a perdurar para los próximos años. En nuestro rol, en nuestra actividad, y es una oportunidad para poder tomar lo bueno, aprender, tomar conocimiento de ello y estar preparado para lo que viene. Que insisto, va a ser, queramos o no queramos, va a suceder ese cambio. Y la mejor forma es estar con información, decidido para hacerlo y abordar ello. Muchísimas gracias, qué bonito mensaje y qué mensaje tan optimista para las nuevas generaciones que tengan esperanza. Gracias por unirte a Neuron Business Media. Gracias. Igual gracias a nuestros oyentes por escucharnos en un capítulo más. Hasta la próxima. Muchas gracias.